Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar acerca de limpias, chamanes y santeros. Pero antes de iniciar este episodio les tengo que decir dos cositas. La primera, familia nocturna de Guadalajara, nos vemos el día de mañana porque vamos a estar ahí con la fogata en vivo en tu ciudad y les llevo unas historias que a más de uno no los van a dejar dormir, pero a otros los van a tener fascinados durante días. Pero, aparte de eso, quiero aprovechar este momento para invocar a la familia nocturna y que se hagan presente en los comentarios diciendo: narrador, estamos muy cerca del 1,000,000, porque sí, cada día familia nocturna, por el hecho de que estén buscando y presionando el botón de suscribirse, a todos aquellos que no están suscritos, recuerden que eso es gratis, cada vez estamos más cerca del 1,000,000. Y recuerda el trato: si tú eres parte de la familia nocturna, si te gusta el contenido de este canal, si te gusta este episodio, compártelo para que cada vez seamos más miembros de la familia nocturna. Y desde ahorita te digo, no sabes de qué manera vas a integrar a alguien más. Hay historias en el que la alumna se trajo a la maestra, en el que la abuelita se trajo a la nieta, en el que padre e hija no se habían dado cuenta, pero ambos eran familia nocturna de closet, hasta que uno fue y le dijo al otro, y ahora ya los dos nos ven juntos. Así es que mi familia nocturna, por favor, revisen, y si les gusta este video, compártanlo. Pero bueno, sin más preámbulo, para todos aquellos que son nuevos y es la primera vez que están aquí y no entienden de lo que estoy hablando, no te preocupes. Solo no apagues la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Hay lugares donde nos hemos asentado como seres humanos y no deberíamos de estar viviendo ahí, porque ya eran territorio de otras cosas y al estarlos perturbando, hay cosas que pueden pasar. Esa es la historia de Eleazar y aquí vamos a contarla. Eleazar tiene un papá que durante muchos años, hasta el día de hoy se puede decir, es su héroe. Es una persona que para él es alguien como una figura de autoridad, de sabiduría, una persona en la que él, cuando sea mayor, quisiera convertirse. Tienen una relación muy bonita, pero Eleazar también con el paso de los años es como todos. Han pasado por esas etapas de tener esta imagen de ese héroe de caricatura hasta transformarlo en un héroe de carne y hueso, de la vida real, con sus defectos y sus virtudes. Eleazar me dice: narrador, mi papá está muy chistoso, mi papá está muy gracioso. Mi papá, que yo le tengo todo el respeto y el cariño del mundo, tiene una cabeza muy pequeña. Le gusta utilizar unos lentes muy grandes y que tienen una forma redonda. Y eso ya de entrada lo hace ver muy gracioso. Aparte, él tiene sus cejas muy pobladas y de un color negro, oscuro, lo que hace que parezcan gusanos quemadores que van caminando arriba de los lentes, porque cuando él se sorprende o quiere hacer énfasis en algo, levanta las cejas y abre la boca por inercia, y se queda así, y se ve bien chistoso porque los lentes que tiene, que son redondos, y su ceja se enmarca justo por arriba y parece que es el gusano quemador caminando arriba. Cuando él hace eso, narrador, que él lo hace buscando que le pongas toda la atención del mundo, está siendo enfático, pero cuando hace eso, no le puedes prestar nada de atención. Esos gusanos quemadores hacen que te quieras reír y te tienes que aguantar. Y ya lo que está diciendo es secundario. Tiene una forma de ser muy peculiar. Es una persona que está como distraída, como siempre prestando atención en muchas cosas y pasa la mosca y él ya está prestando atención en la mosca. Y entonces hay un ruido y ya está en el ruido. Está como en 1000 cosas a la vez, al mismo tiempo en nada, muy distraído pero muy focalizado. Y eso lo ha llevado en su carrera de ingeniero a ser una persona muy exitosa, pero a la vez es alguien muy peculiar. Se viste con camisas que jamás están a la moda. Tiene su guardarropa como 5 tipos de camisas diferentes, pero repetidas como 6 veces cada una. Lo peor es que cuando las ha ido a comprar, no se da cuenta que es la misma y dice: ¡ah, qué bonita camisa! Y yo no le digo nada al narrador, pero es la misma que ya tiene, y va y la pone en el guardarropa justo con las otras que son idénticas, pero para él fue una buena compra y fue una cosa nueva. Mi mamá desde hace muchos años dejó de discutir con él, dejó de decirle que oye, deberías de comprar otra ropa, pero siempre tiene la misma, la camisa de cuadritos pequeño, con unas rayas gruesas de color azul, y los cuadritos vienen rellenados de un color como amarillento, medio acabadito. No es bonita esa camisa, yo no tengo la menor idea cómo la siguen haciendo y cómo mi papá la sigue comprando, pero mira, lo vas a reconocer. El pantalón, mi papá, le gusta ponérselo a la altura del ombligo. El problema es que mi papá tiene piernas muy largas. Entonces, cuando él se pone el pantalón a la altura del ombligo, que es prácticamente siempre, y se faja la camisa dentro del pantalón, se ve muy chistoso. Muy chistoso.
Aparte, yo no sé por qué, creo que le da más seguridad y tranquilidad. Aprieta mucho el pantalón y eso hace que se vea la camisa como muy apretada. Es una caricatura, mi papá. Cuando se viste y anda por ahí, tú cuando lo ves lo vas a reconocer. Te digo todo esto porque ya después de tantos años de vivir con él, no había tantas cosas raras porque ya mi papá, pues, es peculiar. Pero cuando cumplí 15 años hizo algo muy extraño, que al principio me dio mucha risa, pero después hizo que me diera cuenta que tal vez hay cosas que no conocemos de nuestras familias. Cuando cumplí 15 años para festejar mis 15 años, él hizo todo un plan de vacaciones, lo hizo escondidas y nos llevó a una playa. Yo iba junto con mi mamá y mi papá, soy hijo único, y cuando llegamos a la playa, antes de que fuéramos digamos, directamente a la playa, llegamos a una casa que fue la que rentó, nos hospedamos en la casa y al momento de estar ahí dijo, antes de que se pongan el bloqueador, por favor vengan conmigo que quiero hacerles como un ritual de iniciación. Mi papá es bromista, es chistosón, es muy distraído, es muy peculiar, así es que no sabíamos con qué cosa nos iba a salir. Y ahí nos ves, a mi mamá y a mí con nuestros trajes de baño, parados en medio de la sala, y de repente mi papá, vestido directamente como para la playa, igual un traje de baño, dice que nos paremos ahí, que cerremos los ojos, se va caminando y escucho donde golpea algo, regresa, se me pone muy cerquita y empiezo a sentir que me frota algo contra la cara que se siente como medio pegostioso, medio chiclosito, pero al mismo tiempo duro. Y eso me lleva a abrir los ojos y donde veo, trae una papa partida a la mitad y me la está frotando en la cara. Y le pego y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo creyendo que era algún tipo de broma. Y entonces volteo y él me está viendo con esa cara enfática que te digo, con los gusanos quemadores arriba de los lentes. Me tengo que aguantar la risa y me está diciendo algo que yo entiendo que el final es cierra los ojos y pues me aguanto. Narrador, ahí me doy cuenta que mi papá no nos está jugando una broma. Me está frotando la papa en la cara, en el cuello, en el pecho, en los brazos, y está rezando un Padre Nuestro. Mi papá no es muy religioso, pero pues supongo que oraciones de mis abuelos o no sé. El punto es que hace eso y después se va con mi mamá y mira, mi mamá ni chistó. No le quise preguntar, porque cuando yo abro los ojos para ver que está con mi mamá y él está haciéndole esta barrida con la papa y que está rezando, veo que empieza a hacer como crucifijos en el aire. Yo no entiendo porque jamás se había comportado así en la vida, pero lo veo muy serio, muy, muy serio. Cuando terminó, nos dijo bien serio, narrador, tengan mucho cuidado, nunca anden en territorios de la peste y no se anden metiendo con fantasmas, porque a ellos no les gusta que los espíen. Palabras más extrañas no me pudo haber dicho, narrador. Es la cosa más rara que alguien me había dicho en la vida. Yo no sabía si era una broma o no. Su nivel de seriedad hacía que entendiera que no era una broma, por lo cual no me reí. Y entonces el resto de ese día, lejos de disfrutar en la playa, yo me sentí extraño. Primero porque olía a papa, y eso no estaba nada agradable. Y lo segundo era porque no dejaba de darle vueltas de qué fue lo que pasó. Al día siguiente, mi papá se sale de la casa, fue a comprarnos un desayuno, y cuando me quedo con mamá, me quedo a platicar con ella y le digo, mamá, por favor, explícame, ¿qué carajos fue lo que pasó ayer? ¿Qué demonios fue eso? No entiendo nada. No capto ni las palabras que me dijo, es una broma, es un chiste, ¿tú entiendes qué pasó? Y mi mamá se puso muy seria y por primera vez enfrente de mí me dijo, por favor siéntate, sacó un cigarro, se puso a fumar y me dice, pon atención porque cuando llegue tu papá no puedo hablar de este tema. Dice, mira, tú sí te acuerdas y sabes que nuestra boda se retrasó 6 meses. Y entonces, pues sí mamá, o sea, sí sé eso, muy bien. ¿Sabes por qué se retrasó 6 meses? Y yo le digo, no sé. Mi papá es tan peculiar que supuse que algo le ha de haber entrado en la cabeza y te fue y te dijo y tú como siempre has sido como muy considerada con él y aceptaste. Y me dice, no fue algo que se le metiera en la cabeza. Fue una tragedia que nos pasó. No estás enterado. Y entonces, pues yo le dije que no, narrador. No sabía de qué me iba a hablar. Ya mi mamá me tenía bien interesado. Todavía no empezaba el relato mi mamá cuando ya se había acabado el cigarro y yo veía que sus manos estaban temblorosas. Me contó una de las historias más raras, tristes y peculiares que no he tenido oportunidad de platicarla con mi papá porque me prohibió que lo platicara. Ahí te va lo que me dijo. Mi mamá me contaba que en la despedida de soltero de papá,
papá decidió que se iba a ir al campo, porque aunque para mí era una novedad, durante toda su infancia y adolescencia y hasta antes de casarse, él era un gran fanático de estar en lugares fuera de la ciudad, acampar ahí al aire libre, estar en lugares que tuvieran mucho contacto con la naturaleza. Me estaba hablando de otra persona, narrador. Mi papá es la persona más citadina que te puedas imaginar, pero yo dejé que mi mamá me siguiera contando. Ella me dijo que en la despedida de soltera, él decidió irse con su amigo Lucio, el mejor amigo de toda su vida, alguien que iba a fungir como padrino. Yo nunca había escuchado de esa persona. Y me dice que se fue junto con Lucio y 2 amigos más a un bosque que está cerca de la casa. Cuando me dijo eso se me hace muy raro porque no hay ningún bosque cerca de la casa. Pero mi mamá me menciona ese bosque y bueno, pues nada más le seguí escuchando. Y me dice que en el bosque hay un árbol muerto. Y que en ese bosque, en ese árbol muerto, hay un ser que vive desde hace mucho y que nadie lo ve. Ni siquiera nadie está enterado de su existencia. Pero cuando fueron, mi papá, el señor Lucio, que me dice mi mamá que era su mejor amigo, y los otros 2, pasaron muy cerca del árbol muerto. Y de repente Lucio les empezó a decir, oigan, ¿qué es ese ruido? Mi papá le decía, no escucho nada. Mi papá no es tan bueno del oído. Al parecer el señor Lucio lo tenía muy afinado. Los otros compañeros tampoco escuchan nada. Y Lucio, muy atraído por el ruido, empieza a caminar más rápido pero lejos del sendero en el que iban. Se va caminando justo en dirección al árbol muerto, que es un árbol en el que nadie se le acerca porque como que tiene una vibra, según dice mamá. Y entonces, narrador, me cuenta que cuando llegó el señor Lucio ahí, mi papá lo va siguiendo, le está gritando que se espere, y Lucio se queda viendo la parte de arriba del árbol y se queda un buen rato diciendo, ¿sí la ven? Sí la ven, está ahí la niña. Está ahí la niña. Pero ya Lucio parecía como si estuviera en un trance, como si no fuera él mismo. Mi papá se para al lado, voltea al árbol, no hay nada, lo empieza a agitar un poco, le dice, ¿estás bien? Y reacciona. El señor Lucio sigue señalando arriba, está ahí la niña, está ahí, y le grita, no te vayas a caer. Y después volteó con mi papá y le dice, ya me vio. ¿Dónde está la niña? Se cayó la niña. Y no hay ninguna niña. Mi papá dice que en ese momento creía que algo le estaba pasando. Le habla a los otros amigos, se acercan con él, lo empiezan a mover del lugar. Y bueno, al final tardaron como 1 hora en que él reaccionara. Y él les empezó a preguntar si realmente no la habían visto a la niña. Ellos le decían que ya no estuvo agradable eso, que si es una broma que de una vez desista. No tiene nada de gracioso, están preocupados por él porque no había nada ahí. Y él les dice, es que estaba una niña sentada en la parte del árbol, en una de las ramas, y estaba moviendo las piernas. El ruido eran sus piernas que hacían crujir la rama cada vez que se acercaban. No la vieron. Y pues mi papá decía que en ese momento él sentía que se debía de regresarse a la ciudad porque probablemente estaba teniendo algún tipo de ataque mental, esquizofrenia o algún tipo de situación como complicada, Lucio, y que tenían que llevarlo a revisar. No quería que nadie se alarmara, habla con los amigos, todos están de acuerdo que se tienen que mover. Y antes de que les toque la noche, van de regreso a la ciudad y desde que van en el camino, Lucio se siente mal. Se ve pálido, se ve cansado. Llegan directamente a un hospital. Lucio dice que se siente mal del estómago, que si le pueden dar algo para el estómago. Mi papá se tiene que llevar al doctor aparte y le cuenta lo que sucedió en el bosque. Y el doctor le dice, eso es como muy extraño. No tiene él como algún tipo de antecedente de alucinaciones de familia esquizofrénica, de algún tipo de situación así. No. Le sigue haciendo preguntas el doctor a mi papá. Mi papá le sigue respondiendo que no, él no conoce más, que es un amigo de toda la vida, pero que él no conoce que ninguno de la familia tenga alguna enfermedad. El doctor no entiende qué está pasando exactamente, pudo haber sido nada más un episodio, le hacen una revisión, un chequeo, está bien, pero Lucio no se ve bien. Al día siguiente, Lucio está como debilitado, medio acabado. Van pasando los días y mi mamá dice que ella conocía a Lucio, era también un amigo de ella, que lo quería tremendamente, era el amigo de mi papá, pero también era una amistad. Y ella estaba de acuerdo en que fuera el padrino de la boda, iba a ser como la persona más cercana a mi papá y el que iba a fungir como en ciertas funciones y estaban muy contentos con eso, pero habían pasado ya cerca de 1 semana y Lucio parecía como si hubiera envejecido 10 años. Le habían salido canas, el rostro se le veía muy arrugado. Estamos hablando que mi papá se casó a los 22 años.
Lucio tenía un año más que él y parecía ya una persona de 35, 40 años, que yo sé que es una edad joven, pero se notaba el contraste de una semana para otra. Se veía muy envejecido, la cara con ojeras, más delgado. Empezó a ir a doctores. Mi papá estaba muy preocupado por él, se sentía muy culpable. Mi mamá entendía que mi papá ya no estuviera enfocado en temas de la boda. Empezó a decirle que ayudara a su amigo, entendía la situación. Lucio pierde el trabajo que tenía, ya no puede ir a trabajar, está cada vez más débil. Cada estudio que le hacen, todo está bien, pero no puede estar bien, él se está muriendo. Así es que llega un momento en el que buscan alternativas. Van por un chamán, llega, hace una limpia, empieza a decir que hay demonios que están siguiéndolo, pero es por las envidias de las personas que están cerca de él, que no se preocupe, que con la limpia que acaba de hacer él se va a recuperar. Y no pasó nada, absolutamente nada. Lucio seguía empeorando cada día. Mi papá estaba preocupadísimo, se quedaba a dormir ahí en la casa para hacer guardias junto con la familia de Lucio, y entonces el hombre estaba poniéndose cada día peor. De este chamán se esperaron un par de días y trajeron una bruja. La bruja empieza a hacer unas barridas con un huevo, empieza a hacer una tirada de cartas, lleva unos cuarzos, imanes y 1000 cosas. No pasó absolutamente nada. Dio 1000 explicaciones, contó 1001 cosas y nada. Finalmente fueron por una santera. La santera era una persona de renombre que decían que era santera, hechicera, porque más bien hacía como pactos y hacía contactos con otros seres que ella sí podía saber. Llevan a la santera a la casa y cuando está a punto de entrar, que la señora, por lo que me dice mi mamá, no conocía del caso, se para fuera de la casa, se queda viendo a todas partes y dice: esta casa tiene peste, esta casa tiene peste, esto no está bien. Y se mete sin que nadie le indique dónde está Lucio, que ella va siguiendo un rastro que solo ella puede ver y dice: esta casa tiene peste, alguien aquí está pestado. Entra a una habitación y Lucio para ese momento dice mi mamá que era un huesito en la cama. El tipo ya no tenía nada de energía, seguía consciente, podía hablar. En los estudios ya aparecían anemias y cosas de ese tipo, pero no había razones ni motivos, por más estudios que le hacían, que encontraran que tenía el señor Lucio. Medicamentos y todo no le hacía nada. Los especialistas no sabían ya qué hacer. Las alternativas no parecían funcionar. Y cuando entró la santera nada más lo vio y dijo: ¿la viste? ¿La espiaste? No, a ella no le gusta que le espíen. Y entonces Lucio le dice: ¿a quién? A la niña. ¿Viste a la niña en el árbol? La peste. No debiste haberla visto. A la peste no le gusta que entren a su casa sin que ella los invite. Y entonces la familia no entiende bien qué está pasando, pero mi papá sí. Y le dice: yo estuve con él en el bosque, yo también estuve ahí, pero yo no vi nada. Dice: porque tú no le invadiste. Él entró a la casa de la peste y la vio. Y pues lo lamento, pero la peste está molesta contigo y se está vengando. Y entonces Lucio le dice: bueno, dile a la peste que por favor me perdone y me deje en paz. Y la santera le dice: no, con la peste nadie habla. La peste no es buena, la peste es la peste. Mi papá, la familia de Lucio y Lucio, le dicen a la santera que por favor los ayude. La santera les dice: te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y toma nota. Cierra tus asuntos. Empieza ya a cerrar los pendientes que tengas. No te quedes con nada, porque te metiste con una mala y no te va a dejar. Aquí ya no hay salida. Y antes de que me digas que esto no es justo, esto es la vida, y a veces la vida no es justa, y lamentablemente a ti te tocó así. Cierra tus asuntos, es lo mejor que te puedo recomendar. Se dio media vuelta y se fue y los dejó ahí. La familia desolada. Lucio se toma un par de días en los que está en esta situación tan precaria y comienza a llamar amigos y comienza a llamar familia y empieza a venir familia de lejos. Es un funeral que tardó 2 meses. 2 meses estuvieron viendo cómo se despedía este hombre de persona tras persona, y por más médicos que fueron y por más medicina y más brujos y chamanes, no hubo nada que hacer. Simplemente un día, en la noche, ahí se quedó en medio del sueño. Cuando mi mamá me dijo eso, narrador, le salían lágrimas por los ojos y le veía el corazón destrozado. Y yo me le quedaba viendo y le dije: lo que me estás diciendo no, o sea, no esperes que ni siquiera lo pueda creer. Es algo impactante, pero no, esto es un cuento de niños. Y mi mamá me dijo: yo lo vi, hijo,
no es un cuento de niños. Y entonces, ok, vamos a suponer que te creo, mamá. ¿Y qué era eso de la papa? No le vayas a decir nada de esto a tu papá, ni le digas que te conté la historia. No tienes idea de cómo terminó tu papá después de eso. Nos casamos y estábamos juntos, pero él estaba destrozado. La boda es un momento muy triste para nosotros. Si te fijas en la casa, ni siquiera hay fotos de eso. No nos queremos acordar. Lucio era una muy buena persona y le tocó eso. Lo que sucedió es que tu papá estaba tan dolido por las palabras de la santera que escuchó mal. Tu papá ya sabes que no escucha tan bien. Cuando los papás de Lucio le estaban insistiendo a ella que qué podían hacer, que si lo podía barrer, que si lo podía limpiar, la santera dijo una frase que tu papá no entendió, pero no le he querido corregir porque es algo muy duro. La santera le dijo, ni aunque el papa venga a barrerlo, lo van a salvar. Y tu papá entendió, ni aunque lo barran con papa lo van a salvar. Y él cree desde entonces que las barridas con papa son como las más fuertes que hay. No lo voy a contradecir, hijo, pero es por eso. Tiene mucho miedo porque últimamente has estado buscando como momentos y lugares para salir con amistades y ya van 2 veces que nos pides permiso para irte de campamento. Por eso está haciendo eso. Dice el narrador, para mí fue como tú dices, me voló la cabeza. Fue de repente ese papá que tiene siempre los pies aterrizados, que yo te digo es muy chistoso, pero también es mi héroe y es un tipo súper inteligente. Y para mí es la persona como más cercana a mi gran amigo. Tenía esto escondido ahí atrás y es tanto dolor que no lo sabe manejar que me quedó claro que lo que me decía mi mamá de cierta manera era verdad. No lo podía creer. ¿Cómo crees eso, carajo? ¿Cómo vas a creer que de repente 2 personas adultas van en el bosque, de repente hay un árbol muerto y por muerto entiéndase que esa cosa con cualquier cosita se puede venir abajo, pero que hay una niña en un árbol muy alto que está en las ramas de amero arriba y bueno, ¿cómo vas a creer eso? Y que por eso se va a enfermar. Simplemente la medicina no era tan buena en su tiempo, no encontraron que era lo que tenía y ya, y todo lo demás son historias. Fue la forma en la que yo me lo vendí y pasaron 5 años. Cuando cumplo 20 años, yo me inclino por la carrera de ingeniería civil. Ya pasaron 5 años y estoy a punto de graduarme. Y para graduarme tenemos que hacer el servicio social. Y en el servicio social yo no quería andar perdiendo el tiempo nada más haciéndolo por hacer. Decidí meterme en algo en lo que sí pudiéramos hacer un proyecto de ingeniería civil. Para esto te tengo que contar algo que pasó cerca de unos 3 añitos atrás. Estamos hablando de cuando yo hablo con mi mamá y mi papá, es cuando tengo 15 años, y lo que estoy a punto de decirte ocurrió cuando yo tenía 18, casi 19 años. Hubo una situación en mi ciudad en la que se vino un tormentón, pero una tromba, y venía con una cantidad de agua como nunca nos había pasado. Lamentablemente, a las orillas de un río que está en las afueras de la ciudad, ahí se llenó tanto, que se llevó las casas porque a pesar que les habían dicho a muchas personas que no pusieran ahí sus asentamientos, pues lo pusieron. Y se llevó casas, se llevó familias enteras. Fue un momento durísimo para la ciudad, durísimo. Pero ahí te va. Más allá de las faldas del río, había colonias. Y hay 2 colonias que pasó el agua, las inundó por completo las casas y las dejó tan dañadas que la misma gente de gobierno llegó e impidió que las personas regresaran a sus hogares y ahí tenía 3 años el lugar parado. Un pueblo fantasma en medio de la ciudad. O bueno, en las afueras de la ciudad, pero el punto muy cercano. Y era un lugar que, si bien no era un lugar muy bonito, ni era un lugar como de gente tan adinerada o acomodada o que tuviera muchas cosas que ver, era un lugar cercano a la naturaleza. Bueno, narrador, yo propongo que restauremos ese lugar, que rescatemos esas viviendas, que ese par de colonias que quedaron tan afectadas años atrás, las volvamos a traer como que con vida y que las personas que vivieron ahí, pues los que todavía estén entre nosotros, que vayan a sus casas. Aparte, las colonias tenían su parquecito, su zona de juegos para niños, restaurar el lugar. Y yo me iba a encargar de buscar fondos, buscar personas. Cuando se lo propuse al ingeniero que estaba al frente de los proyectos, no, cállate, si hubieras visto su sonrisa, el tipo me dijo, ¿en serio te aventarías a hacer eso? ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Y yo le dije, no, vamos a aprovechar mi ignorancia, ingeniero.
y soltó una carcajada y dice, yo conocí a tu papá, igualito, cabrón, eres igualito a tu papá. Muy bien, te voy a apoyar. Dice, es un proyecto que te estás aventando cosas muy turbias, Y cuando me dijo turbias me le quedo viendo y le digo, ¿a qué te refieres? No, ¿cómo que turbios? No, vamos a hacerlo legal. Yo no quiero estar sacando dinero para mí de eso. Esto es algo de donación. Y se me queda viendo el ingeniero y me dice, no te estoy hablando de esas cosas turbias. No. Sí sabes las historias que hay de ese lugar, ¿verdad? Sí sabes que dicen que está embrujado. No quiero que después, cuando ya empieces a hacer, porque vamos a tener que ir a revisar el lugar, vas a tener que aventarte con compañeros, vas a tener que pasar a veces noches ahí. No quiero que me vayas a venir con historias de fantasmas y vaya todo para atrás, porque te voy a apoyar. Así es que no quiero que después salga tu niño miedoso y donde me dice eso me molesté y dice, ingeniero, ojalá que esté jugando y me esté haciendo un chiste que no tiene ninguna gracia, porque aquí vamos a hacer las cosas bien. Usted ha sido maestro mío 2 años de la carrera, yo a usted lo respeto mucho, quiero pensar que esto que me está diciendo es una broma. Yo soy un novato, ingeniero, pero soy un profesional. Cuando le dije eso, nada más levantó las manos y me dice, tú mandas. Va, ingeniero, vamos adelante. Empezamos a mover las cosas, narrador. Una compañera con la que toda la carrera me la había llevado horrible, no habíamos tenido buena química, se acercó conmigo, me pidió una disculpa sin sentido y me dijo, por favor permíteme participar en tu proyecto. Como una semanita nos llevó, porque esto es como el anteproyecto. Antes de ir al lugar teníamos que hacer un montón de papelerías que ni te imaginas. Y en esa semanita estuvimos platicando. Y ya fui muy abierto con ella y le dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me pediste una disculpa y todo? Y dice, mira, me hice una idea de ti que no era. A lo largo de la carrera yo te sentí como una persona engreída, egoísta, cerrado en sí mismo, muy competitivo y tu forma de ser no me agradaba, por eso no nos llevamos bien. Dice, pero cuando presentaste ese proyecto y me dijeron, y veo la fría que te vas a ver, me quedé con 2 ideas. O una, eres una buena persona y yo tenía una mala idea. O 2, eres un idiota y no te has dado cuenta. Así es que te pedí una disculpa por todo lo que habíamos pasado, pero estoy aquí también para el chisme. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que ni tienes idea en qué te metiste. Y entonces yo le respondí a ella ya, soltando la carcajada porque se entendía que venía en un plan más de hacer amigos. Y le dije, ¿qué? De las historias de fantasmas. Y ella se me queda viendo y me dice, pero es que no son historias. Ahí hay fantasmas. Y entonces le digo, somos ingenieros, no cazafantasmas. Yo no creo en esas cosas. Y ella me dice, no importa si crees o no. Hay lugares en los que no deberíamos de ir, pero mira, por el chisme yo te voy a acompañar. Narrador, cumplió su promesa. A la semana siguiente tenemos que ir a los primeros lugares para revisar todo. Suelo, cómo están las construcciones. Ya para esto ya tenemos los permisos de gobernación para ir a hacer como revisiones del lugar. Tenemos que acordonar primero la zona. No, un montón de cosas para 2 personas nada más y novatas. Mira, no habían pasado 2 horas que llegábamos a este lugar que te digo, no son las faldas del río, pero es un lugar muy húmedo y por ahí pasa el río, entonces es un lugar que continuamente por lluviecitas y así son lodazales. No había pasado un mediodía, yo ya traía fango hasta esta parte del cuerpo, hasta mi zona del pecho. Ella estaba muerta de la risa porque me decía, yo no entiendo cómo te ensucias tanto, pero tu cara mira inmaculada. Y yo le respondo, ¿y mis manos también? Y mis manos, mira, limpias, y a partir de la manga, parece que me había metido a bañar en un pozo ahí de lodo. ¿Por qué, narrador? No sé. Yo creo que porque doy zancadas, daba brincos. No me estaba fijando en el tema de estarme manchando, no. Pero para que te imagines el lugar. Había más de una casa que estaba casi de tocar una pared para que se viniera todo abajo. Otras casas. Era como si estuvieras en medio de un pueblo fantasma. Yo creo que por eso estaba tan enfocado, pero tan enfocado que no me di cuenta de lo sucio que estaba. Las casas, narrador, parece como si las hubieran congelado en el tiempo. Había una mesa de madera, narrador, que estaba en medio de lo que probablemente fue un comedor y una sala, que estaba una de las patas rotas y estaba doblada así, y tenía los platos tirados justo en los lugares en los que tenían que haber estado. Se veía de locos porque parecían acomodados en el piso, cucharas, tenedores arriba. Un mueble puesto contra una pared deshecha toda la tela. En algún momento se mojó, después pues el aire y las cosas hicieron lo que tenían que hacer, pero el punto, narrador, es que en la parte central del mueble todavía quedaba algo de tela y se veía hundido. Se parecía o daba la impresión como si alguien estuviera sentado ahí.
Y empecé a entender por eso dicen que hay fantasmas. Por eso dicen que aquí hay cosas. Empezamos a ir a una casa en la que cuando subimos al segundo piso, y esto no lo debimos haber hecho porque ya la estructura no era buena, pero el primer piso era como si hubiera entrado todo el agua por una puerta que daba al patio, hubiera llevado todo lo que estaba dentro y lo hubiera aventado por adelante. Las paredes estaban carcomidas, todas las cosas, o sea, no había muebles pues porque no había nada dentro de la casa, pero la zona de la cocina había todavía vestigios de las cosas que habían clavados en las paredes. Un cuadro todo lleno de moho, estaba también como una pileta donde se lavaban trastes, pero estaba destrozada. En esa casa nos fuimos al segundo piso. No debimos haberlo hecho porque, digo, nos arriesgamos. Pero era como si fuera una historia de terror. En el segundo piso, narrador, la segunda puerta al lado derecho, después de que subías las escaleras y caminabas unos pasos por un pasillito angostito, había una habitación toda pintada de rosa, en la que había como una casa de muñecas grande, una cama con unas sábanas rosas. El problema es que esa rosa estaba ya como diluido por el tiempo. Entonces era un rosa grisáceo. Era como si se le hubieran acabado los colores al lugar. La cama, narrador, estaba llena toda de insectos y cosas horribles. Había huevecillos, o sea, pero como abiertos, pues. No sé si te imaginas esa cama, pero toda llena de inmundicia, donde ha estado reproduciéndose y reproduciéndose insectos, y ahí es como una zona de cosas que han dejado. La zona donde tenían como la ropa en el closet estaba llena de polillas, pero cuando te digo lleno, es que abrimos y salieron como si fueran una parvada de pájaros asquerosos. Salimos corriendo de ahí, asustados, y yo empezaba a entender. Es que esto parece una película de terror, por eso dicen que es un pueblo fantasma. Una casa a la que fuimos, así. Llegabas, entrabas por la puerta, el comedor y la sala, la zona parecía muy bien, pero donde caminabas a la zona de la cocina, narrador, no había paredes, se habían venido abajo. Entonces veías como si fuera una parte en medio de la nada. El problema es que la casa, la parte de arriba, todavía se sostenía. Y cuando nos dimos cuenta y estábamos ahí, nos quedamos viendo si sabes que esto se nos pudiera venir abajo en cualquier momento. Y nos fuimos de ahí caminando muy lento, porque si caminas rápido, tú puedes generar la vibración suficiente para que se te venga encima algo que está como pendiendo prácticamente de palillos, una construcción que pesa toneladas. Entonces, el lugar estaba de miedo. El parque intacto, pero todo lleno de una herradumbre tal. Y, como no había personas alrededor, y la colonia más cercana a esas estaba algo alejada, el sonido del viento ahí hacía que todos los metales rechinaran por todos lados. Soplaba de una manera diferente a lo que estamos habituados en la ciudad, porque había mucho silencio. Los sonidos eran como más agudos, y aparte la atmósfera del lugar. Yo entendía ya. Estamos en un pueblo fantasma, pero no hay fantasmas. Eso no pasa. Eso es la historia de mi papá de hace muchos años, pero es un cuento que me contó mi mamá. Esa es la idea que yo tengo. Empezamos los papeleos. Ya hicimos las inspecciones. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ahora vienen otro tipo de estudios. ¿Qué casa se rescata? ¿Qué casa no se rescata? Ya fue como una visión preliminar. Tomamos muchas fotografías, tenemos ideas. Y entonces en una de las fotografías, cuando la revelamos, narrador, aparece la cara de una niña que se está asomando desde el cuarto rosa. No el cuerpo, la cara. Justo ahí, afuera de la habitación, se está asomando viéndonos. No tienes idea cuando vi eso, porque yo volteo con mi amiga y le digo, a mí no me vas a asustar, ¿por qué traes eso? Y ella, con la cara pálida, yo no te quiero asustar, son las fotografías que tomamos. Y yo le digo, pero pues son efectos especiales que le pudiste haber pedido a tu amigo. Sí, pero no se los pedí. Esta cosa está ahí en el negativo. Esa cosa está ahí. Yo te dije que estamos yendo a un lugar fantasma. Bueno, narrador, yo no le creí, no me iba a poner a discutir cosas que no vienen al caso, y entonces empezamos a seguir con los preparativos. No sé cuánto tiempo pasó, yo creía que iba a ser muy corto, pero se empezaron a alargar temas de permisos, temas de personas, de disponibilidades de agenda, etc. Cuando vamos a la segunda vuelta, somos 4 personas. Vamos esta chica, va tu servidor, 2 compañeros más. Vamos a hacer revisiones para ver el rescate de las casas, cuál sí, cuál no. Ya tenemos unas totalmente tachadas, como esa que te digo que prácticamente era por palillos, por lo que se mantenía en pie, porque no había manera en la que esa cosa estuviera todavía ahí. Comenzamos cada quien a ir a una casa por su cuenta.
No te imagines que es la peor decisión que puedes tomar en la vida real. Cuando estás ahí en el campo de trabajo, no estás en una película de terror. Mides los riesgos. Y los fantasmas no son riesgos. Lo que vi en la fotografía para mí no es real. Y vamos con el tiempo encima. El trabajo que tenemos es tremendo. Te digo, eran 2 colonias. La cantidad de casas eran alrededor de 27 casas. Las que teníamos que ver si todavía tenían posibilidad de rescatarse. Y hacer todo eso en unas horas era un trabajal tremendo. Entonces nos dividimos. Cada quien eligió una casa. Habíamos hecho en un mapa los cuadrantes de dónde iba a ir cada uno. Y no pasaron ni 10 minutos cuando yo estoy adentro de esta casa, la de la mesa rota, que tiene los platos como cada uno en su lugar. Y escucho el grito de mi compañera, pero escucho un grito pero de locos. Salgo corriendo de la casa, empiezo a gritar de que ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Noto que no me escucha, noto que el grito se está alejando de la colonia. Y de repente, narrador, en una bajadita que veo que esta chica va corriendo, noto algo que ahí siempre he estado y yo no había visto. Y es un bosque, no muy grande, pero es un bosque. Un montón de árboles en conjunto que están ahí en esa zona y se me hace muy extraño porque nunca le he prestado atención. Tengo que ser claro, cuando he salido de la ciudad, o ha sido en avión o me he ido por el otro tipo de salida. No es un tipo de salida que yo vaya habitualmente, pero aún así que extraño que nunca haya visto esa parte de la ciudad. Esa chica va corriendo para allá, yo me doy cuenta que me quedé parado viendo lo del bosque. Narrador, me detengo, estoy pensando eso y de repente una voz me dice, idiota, se está yendo al bosque sola, muévete. Entonces comienzo a gritar como loco dando instrucciones por si mis compañeros me escuchan, que vayan siguiéndolas de, está corriendo al bosque, le estoy siguiendo, síganme por favor, manden un reporte, si alguien trae celular marque de una vez. Y voy detrás de ella, corre, pero no la alcanzo, va muy muy rápido. Y de repente llega un momento en el que ya me metí en el bosque siguiendo el grito de ella y no la encuentro, no está. El lugar no lo conozco, yo no soy una persona tanto de campo. Te vuelvo a decir, el papá que yo conocí no era una persona de campo, jamás me llevó a acampar. Cuando quise ir al campo me metieron miedo con esas historias, nunca fui. Y ahora estoy ahí. Se siente el lugar más oscuro que metros atrás cuando estaba en estas colonias. No entiendo qué pasa, la atmósfera está extraña. Voy caminando y de repente veo a 50 metros o poquito más que esta chica va cruzando por adelante y es fácil de distinguir porque lleva un suéter rojo. El suéter contrasta con todos los colores que tengo enfrente de mí, que son más bien el café y el verde, y veo cómo esta chica va cruzando hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Comienzo a gritarle más fuerte y más fuerte y más fuerte y no me hace caso. Así es que acelero el paso, voy moviendo entre los árboles que están muy cerraditos y de repente llega un momento a un lugar en el que está todo un claro y nada más al centro hay un árbol grande, 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 grande. Y te digo porque no lo volteo a ver. Estoy así, con la periferia del ojo, logro ver que está muy alto, no volteo hacia arriba porque yo creo que Dios es muy grande, porque tengo un ángel de la guarda, o porque los rezos de mi papá y la papa con la que me limpió sí tenían poder, porque no volteo hacia arriba, pero empiezo a escuchar algo, un tipo de rechinado y un tipo de movimiento que parece un crujido, y donde estoy ahí y estoy a nada de voltear, siento y lo sentí en el cuerpo, como si alguien me bajara tantito la cabeza y me acuerdo al instante de la historia que me contaron. Veo el tronco del árbol y ese árbol, narrador, está más muerto que cualquier otra cosa que haya visto en la vida. Me volteo muerto de miedo. Mi compañera se me olvidó por completo, es el momento tal vez más egoísta que he tenido en mi vida, pero se me olvidó, desapareció de mi mapa y me volteo y por instinto empiezo a caminar y escucho cómo ese crujido sigue y sigue y sigo caminando hacia afuera y sigo caminando hacia afuera y sigo caminando. No sé la ruta por la que entré, pero puedo ver un lugar en el que los árboles se ven como más amplios de otro lado y sigo camine y de repente estoy justo en la entrada de cuando me metí en el bosque. Estoy sudando frío, me siento muy, muy, muy cansado, demasiado estresado y me voy caminando con las fuerzas que me quedan, pero caminando así poquito a poquito hacia arriba, hacia donde están lo de las casas. Cuando llego, está esta chica, la de la blusa roja, los otros 2 compañeros, se acercan corriendo conmigo, llegan con una cara de entre asustados, enojados, molestos, me están gritando, ni les puedo poner atención. Siento una cantidad de cosas que ni te puedo decir, mi cabeza está dándome vueltas. Yo nada más los separo,
me están diciendo cosas, yo nada más los separo, me abraza uno, me tiran al piso y estando ahí en el piso, yo nada más noto que no traigo como mucho control en mi cuerpo, me empiezan a dar agua y bueno, narrador, lo que te voy a decir pasó cerca de 1 hora después porque ahí son como blackouts, como momentos en los que pierdo un poco la conciencia, como no sé qué pasa, me siento mal. Resulta que tengo 3 horas perdido. Eso es lo que ellos me cuentan. Tengo 3 horas perdido. Que como loco, sin sentido, me fui gritando yo al bosque. No buscando a mi amiga, no nada de eso. Eso nadie lo escuchó. Empezaron a escuchar que yo empecé a gritar, que empecé a salir corriendo de la casa. Ellos me empezaron a seguir, pero cuando llegué al bosque, escucharon un gruñido tan fuerte que mejor se detuvieron. Les dio miedo, sintieron que podía ser algún tipo de animal salvaje y yo me fui para adentro. Habían estado marcando a guardias, a policía, pero nadie había llegado al auxilio. Y entonces, 3 horas después, salgo pálido, mal, deshecho, y les estoy balbuceando una y otra vez, no vi a la niña, no vi a la niña, no vi a la niña, no vi a la niña. Narrador, yo no me acuerdo ni de haber balbuceado eso. No me acuerdo que yo haya ido corriendo solo para allá. Yo iba persiguiendo a mi amiga e iba gritándoles instrucciones, es lo que me acuerdo. Pero ellos no me dicen que eso pasó. No fui ni le conté a nadie esta historia en mi casa. Mi papá se iba a poner mal. Todos los siguientes días para mí fueron un martirio. Me enfermé, pero no me enfermé por esa cosa del bosque. Me enfermé porque estaba tan preocupado que no me llevaba ni un bocado a la boca. Y de repente, pues ya estaba mal. Mi cuerpo me empezó a fallar, empecé a sentirme mal, no veía bien, de repente estaba muy desvelado y bueno, el proyecto me empiezo a alejar un poco de él por la misma situación y me empiezo a enterar de cosas. Me empieza a visitar esta chica, la que te digo, que después fue mi novia y después ya terminamos, pero en ese tiempo llegaba cada cierto tiempo a la casa y me empezaba a contar de, es que te dije que es un pueblo fantasma. Y yo me acuerdo que me reía, débil, apagado, pero ella ya me gustaba para ese entonces, así es que me daba confort, me confortaba que estuviera ahí. Y me empezó a contar que todos los que habían entrado al proyecto poco a poco se habían salido. Primero por lo que me pasó a mí, pero después había uno de los muchachos que dijo que cuando entró en una de las casas, vio a un hombre que caminó de una habitación para otra y él empezó a decir, disculpe, venimos a hacer trabajos de ingeniería, si sabe que estos lugares son muy peligrosos, por favor, salga del lugar. Si usted está viviendo aquí, no nos queremos entrometer con usted, pero le quiero volver a decir que es un lugar muy peligroso. Estamos buscando hacer un trabajo de reconstrucción. Y él iba dando así como que las instrucciones, contando todo, y cuando entra en la habitación, alguien le habla al oído, pero con un aliento frío, y le dice, salte de mi casa. Y cuando le dice eso, dice que esta persona se salió de ahí, pero no nada más de la casa, de la colonia se fue directo a las camionetas y ya no quería regresar. Otro de los muchachos decía que en ese lugar había brujas, que se metió en una habitación y que cuando entró en la habitación había 3 mujeres que estaban sentadas en una cama, lo estaban viendo y le sonrieron. Las mujeres vestidas de negro eran mujeres que el rostro lo tenían muy lastimado y cuando las ve, él se baja las escaleras, ve desde la ventana, desde la parte de fuera de la ventana, señala para arriba y dice, mira, hay unas personas metidas y nadie más las podía ver aparte de él. Hablaban acerca de que cuando ya todos estaban subiendo la camioneta, cuando ya estaban como los sobrevivientes de este grupo, éramos unas 10 personas las apuntadas en el proyecto, estaban subiendo la camioneta, cuando de repente en la zona de juegos comenzaron a sonar voces de niños que estaban cantando y se empezó a escuchar a los juegos que se movían. Cuando ellos se acercan para ver si sí había niños, ahí no había nada, pero los juegos estaban en función y en movimiento. Cosas que tenían 3 años, llenas de herradumbre, narrador, que no se podían mover fácilmente, se estaban moviendo con una ligereza como si estuvieran todos bien aceitaditos. Esta chica, la que te digo que después fue mi novia, me contó que ya nadie quería participar en el proyecto, yo me tuve que alejar, tardé casi 2 meses en restablecerme, en estar otra vez bien, en sentirme fuerte, en tener la cabeza despejada, ya no estaba enfermo, ya me sentía tranquilo, ya no estaba al pendiente que un día a otro me fuera a enfermar, y de repente me di cuenta que mi trabajo lo había dejado pendiente, la facultad la había dejado pendiente, había dejado toda mi vida pendiente, y cuando empiezo a retomar todo, siento una vergüenza que no te puedo explicar por la plática que tuve al principio con mi maestro. No quiero que después me vayas a venir con cosas
con cuentos de fantasmas, no quiero que después no me vayas a terminar el proyecto. Y mira, con la cola entre las patas, voy con este maestro, me paro en su oficina y lo primero que hace es se pone de pie, me saluda y cuando me saluda con la mano extendida, me aprieta fuerte, me pone una mano en el hombro, me da 2 golpes, me dice, no te justifiques, no digas nada, vamos a ver tu próximo proyecto. Y bueno, narrador, estuve apoyando en la construcción de un puente. Mi familia cree absolutamente en La Llorona, y es porque mi abuela tiene una historia que es de lo más horrenda que te puedas imaginar, pero yo no creo en ella y te voy a decir por qué. Mi abuela, narrador, no es una abuelita normal como muchas de tus historias. Te voy a decir cómo es mi abuela. Mi abuela mide 1,75, tiene los hombros muy anchos, y cuando ella era adolescente, cuando ya medía 1,75, estando como a escondidas de sus papás, aprendió lucha grecorromana y aprendió también un poco de boxeo. Mi abuela es una persona bien salvaje, pero bien salvaje. Ella tiene el cabello chino y le gusta siempre como traerlo recogido, porque cuando se lo suelta parece como si fuera una peluca de estas afro, pero así es su cabello toda la vida. No es una persona dada a temas estéticos, es una persona más bien ruda. Y siempre toda la vida ha sido así. Le gustan todas las cosas que en su momento decían que eran para hombres. Mecánica, cosas como reparaciones de la casa, aprendió carpintería. Y es una mujer súper movida. Mi abuelo parece el complemento perfecto hecho para mi abuela. Es un tipo que mide 2 metros, grandote, fuertote, y le encantan las mismas cosas de la abuela. Si es que esta pareja, de repente los veías reparando un carro fuera de la casa, haciendo muebles de madera. Son 2 personas muy movidas, pero bien rudas, bien rudas. No son del tipo de personas que sean de estar hablando como de una manera bonita y cautelosa. Más bien hablan bien golpeado y dicen lo que tienen que pensar y lo que traen en la cabeza y ya. Si los ves por ahí, al instante los reconoces. Son muy altos, son sumamente altos, son robustos y fuertes. Pero lo que los caracteriza, inclusive más que el cabello chino y desordenado de mi abuela, es que ellos son unas personas con una actitud demasiado envalentonada. Nunca jamás se dejan amedrentar por nadie. Jamás ha habido una persona que viene y se les pone enfrente y les intenta hacer como que alguna situación media pesada y que mi abuelo no le termine diciendo como, si sabes con quién estás hablando, y que la otra persona empieza a temblar porque ya escucha el vozarrón de mi abuelo y le ve la cara enojado y entonces se da cuenta que está a punto de pelearse contra una pared o una montaña. Son personas que no se dejan amedrentar por nadie. Entendiendo quiénes son mi abuelo y mi abuela, te quiero contar la historia de mi abuela, por eso creen en La Llorona. Resulta que una noche, cuando ella andaba con un tema como de dar servicios de reparación de muebles, casa por casa, mi abuela termina muy tarde un trabajo. Cuando termina el trabajo, se viene como un tormentón. Cuando llega el tormentón, las personas que son vecinos, en ese tiempo eran vecinos de la abuela, la invitan a que se quede otro rato en la casa, pero ella les dice que no, que se quiere ir a la casa para ir a cenar con su esposo, que por favor nada más le cuiden la herramienta. Y entonces los de la casa, los que les está haciendo la reparación, ellos dicen que sí está bien, que pierda cuidado, que la deje ahí, pero que bueno, que mínimo le dan un paraguas y se viene un viento que está soplando tan fuerte que la abuela les dice, no me den paraguas, con este viento va a salir volando, después se los voy a deber yo y yo quiero que me paguen el trabajo que les doy. Te vuelvo a decir, mi abuela no era muy propia, mi abuela hablaba lo que tenía en la cabeza. Y bueno, pues resulta, narrador, que antes de que se sale de esa casa, voltea con ellos y les dice, oigan, hay de ustedes si me entero que agarran mi herramienta, me la van a cuidar, pero no les doy permiso de que la agarren, y menos de que me la pierdan. Y los pobres señores, mi abuela se acuerda mucho, que la vieron con cara de ratones asustados y nada más le dijeron, sí señora. Y mi abuela se dio media vuelta y empezó a caminar. Y siempre que nos cuenta esa parte, pero lo cuenta con una carcajada. Y dice, pobrecitos, esa noche me han de haber soñado. Y entonces cuando se volteó, comenzó a caminar. 3 pasitos, narrador, estaba toda empapada. Dice ella que llevaba su overol, abajo una blusa blanca, y que iba camine, pero que le daba como mucha molestia porque se le metía el agua por el overol y de repente ya lo sentía muy pesado y de repente sí pensó ella de, pues si me lo suelto y me voy sin overol, y pues mi abuela iba a andar ahí en ropa interior caminando por las calles, pero ella era así, bien ruda.
Y dice que ella se estaba como que debatiendo con estas ideas cuando escucha como una persona que se lamenta detrás de ella. Ella está moviéndose el overol porque se lo quiere quitar, porque ya lo tiene muy fastidiada. Y cuando está agarrándose el overol, voltea y dice que a unos 5 o 6 metros ve como una mujer que está flaquita, flaquita, delgada. La parte como de la quijada se ve hasta huesuda. Los ojos se ven muy profundos. Cae mucha agua. Entonces no creas que está viendo los detalles, pero es la imagen que se le grabó. El cabello lo tiene todo mojado, y se le ve largo, 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 y trae una bata blanca. Y entonces mi abuela se está intentando quitar el overol, se le queda viendo y le dice, ¿tú qué? Y esa mujer empieza a caminar hacia ella, pero dice mi abuela que la forma en la que caminaba no era normal, porque ella no veía los pies que se estuvieran moviendo. Ella vio nada más que se empezó a acelerar y dice que fue muy raro, porque te vuelvo a decir, mi abuela no es una persona que se deja amedrentar por nadie. A mi abuela no la asustas. Sintió algo dentro de ella y dice, fue como instinto que me decía, corre, lárgate de aquí. Y no lo pensó. Voltea hacia el camino que va hacia la casa y con el overol ya todavía con las manos ahí agarrándolo, empieza a correr a toda la velocidad que puede porque tiene algo de condición física y va corriendo a toda velocidad. Y ella se da cuenta que no sabe si es por la lluvia, por esa cosa, pero siente que se está moviendo muy lento, muy lento. Y el corazón lo siente muy agitado, siente que se le está yendo todo el aliento, el agua le está dando en la cara, siente que se mueve a toda velocidad, pero ve que no. O sea, por más que se está moviendo, por alguna situación no avanza tanto y donde voltea, esa cosa está cada vez más cerquita. Así es que rápidamente entra su otra parte del cerebro a funcionar y le dice, tacléala. Mi abuela dice que suelta el overol, se pone las 2 manos así en la frente, en la cara, cubriéndola, y se echa a andar contra esa cosa. Dice ella, con los ojos cerrados, porque sí sentía como miedo, como algo instintivo que le decía como que no veas, protégete, algo como muy animalesco. Dice mi abuela que cuando fue corriendo nada más sintió como si hubiera pasado muchas capas de telarañas, muchas capas de telarañas, y atrás en toda la parte de la nuca, como si le estuvieran dando choques eléctricos en toda la parte de atrás. ¿Quién sabe cuánto tiempo corrió? Porque ella siguió y nada más ¡pum! Se estampó contra una reja de una casa. Cuando se estampó ahí volteó y ya no había nada. Se sentía muy extraña porque seguía sintiendo choques eléctricos y seguía sintiendo como si algo le estuviera tocando en los brazos, en los hombros. Y entonces volteó para todas partes, ya no estaba eso. Se fue caminando a la casa y desde ese entonces mi abuela tiene cierta movilidad del cuerpo dañada. De cuando en cuando le ves que tiene un tic en el rostro, dice que siente choques eléctricos en la nuca que le recorren la espalda. En ocasiones ves que empieza a cerrar la mano así sola y empezó a hacer los trabajos de carpintería, pero cada vez menos por toda esa situación. Pero desde entonces ella tiene muy grabado que tacleó a la Llorona y aunque haya sido un espanto, a ella no le ganó. Pero yo, narrador, con esa historia, que mi abuela, mira, es muchas cosas, pero no es mentirosa. Si ella vio esa cosa y sintió que traspasó telarañas, yo le creo a la señora. Pero yo no creo que haya sido la Llorona. Yo creo que hay cositas ahí de espanto que de repente nos acechan en la noche y mi abuela se topó con una de ellas, pero yo no creo que haya sido la Llorona. ¿Sabes por qué? Porque dicen que cuando la Llorona le escucha cerca, está lejos. Y ella le escuchó cerca y estaba cerca. Esa era otra cosa. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que antes de terminar, por favor, cuéntame aquí en los comentarios cuál fue la historia que más te gustó y recuerda, si te gustaron las historias de este episodio, suscríbete, dale a la campanita o si estás en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas porque en Spotify vamos por el 2026. Pero aquí en YouTube cada vez estamos más cerca del 1,000,000. De hecho, si solo nos escuchas en Spotify, vente a YouTube para que veas si nos sigues o no. Porque por cada vez que alguien invita a alguien al canal, revisa el botón de suscripción, se suscribe aquí, cada vez nos acercamos más a ese 1,000,000. Y recuerda que cuando estemos en el 1,000,000 de suscriptores, vamos a tener algo especial para ustedes aquí en YouTube. Ahora sí, dicho una vez esto, a todos aquellos que son nuevos y por primera vez sobrevivieron a la fogata, díganmelo en los comentarios para darles la bienvenida a la familia nocturna. Pero antes,
Síganos en todas nuestras redes. Y ahora sí, de aquí a que nos veamos mañana en la fogata en vivo en Guadalajara, que por cierto, si aún no tienes tu lugar, quedan los últimos boletos para que nos puedas acompañar. O en el Sábado de Sombras, que no se ve si va a ser sábado o domingo, revisen las redes para que chequen. Les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye.